El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, las semanas que vienen luego de Pentecostés tienen una riqueza litúrgica y catequética maravillosa. En el caso del día de hoy, Domingo de la Santísima Trinidad, tenemos una maravilla, como siempre, en las lecturas, pero particularmente el Evangelio de hoy nos dice algo que es relevante para nuestra vida cristiana. Nuestro querido Padre Miguel Velázquez, que de feliz memoria, nos decía que si se quemaran todas las Biblias, todos los textos, no quedara nada, pero quedara el texto del día de hoy, ya era suficiente para poder mantener la fe en Jesucristo. Ese texto del Evangelio es el que nos da sustento para entender por qué Jesús vino al mundo y qué tanto nos ama Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Iniciamos el programa de este domingo. Señor, hoy vengo delante de ti, con mi corazón de niño ante tu presencia, para alabar, agradecer, bendecir y adorarte por el gran amor que me tienes. Recibe mi canto y el de mis amigos como un regalo que nace desde lo profundo de nuestros corazones. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, Dios Trino de amor. En nombre del Padre, en nombre del Hijo,
Catequesis del Papa León XIV acerca de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. El pontífice continuó con una nueva serie de catequesis durante la audiencia general centrada en la Constitución Sacrosanctum Concilium, el primer documento promulgado por el Concilio Vaticano II. Aquí el texto completo de la catequesis. Queridos hermanos y hermanas, en la encíclica Mediator Dei, el venerable Pío XII escribe que la Iglesia en realidad es un organismo vivo y por eso crece y se desarrolla también en lo que toca a la Sagrada Liturgia, adaptándose a las circunstancias y a las exigencias que se presentan en el transcurso del tiempo y acomodándose a ellas. En plena continuidad con este principio, el Concilio Vaticano II, en el proemio de la Constitución Sacrosanctum Concilium, reconoce que le corresponde de un modo particular proveer a la reforma y al fomento de la liturgia. De hecho, la Asamblea Conciliar se había reunido con el objetivo de acrecentar de día en día entre los fieles la vida cristiana, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio, promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo y fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la Iglesia. En aquel momento histórico se advertía fuertemente la necesidad de una renovación de las formas rituales, mediante las que desde hacía siglos la Iglesia había realizado la glorificación de Dios y la santificación del pueblo cristiano. Gracias al movimiento litúrgico se había madurado la convicción, expresada posteriormente por San Juan Pablo II, de que existe en efecto un vínculo estrechísimo y orgánico entre la renovación de la liturgia y la renovación de toda la vida de la Iglesia. La Iglesia no solo actúa, sino que se expresa también en la liturgia, vive de la liturgia y saca de la liturgia las fuerzas para la vida. Para favorecer el acceso de los fieles a la riqueza de los dones de gracia dispensados por la Sagrada Liturgia, la Constitución Sacrosanctum Concilium indica, por lo tanto, con una fórmula muy eficaz, la dirección a seguir: conservar la tradición y apertura al legítimo progreso. El Papa Benedicto XVI acogió en esta declaración de intenciones el programa de reforma de los padres conciliares, en equilibrio con la gran tradición litúrgica del pasado y el futuro. No pocas veces se contrapone de manera torpe tradición y progreso. En realidad los dos conceptos se integran. La tradición es una realidad viva y por ello incluye en sí misma el principio del desarrollo, del progreso. Es como decir que el río de la tradición lleva en sí también su fuente y tiende hacia la desembocadura. El concilio afirma la legitimidad de ese proceso, arraigado en la auténtica tradición, distinguiendo dentro de la liturgia una parte que es inmutable por ser la institución divina, de otras partes sujetas a cambio, que en el discurso del tiempo pueden y aún deben variar, si es que en ellas se han introducido elementos que no responden bien a la naturaleza íntima de la misma liturgia o han llegado a ser menos apropiados. A lo largo de los siglos se han producido constantemente cambios de este tipo, con el fin de consentir a los fieles una fructuosa participación, por medio de las acciones rituales, en el ministerio pascual de Cristo, fundamento de la fe cristiana.
El culto de la Iglesia, por lo tanto, se ha encarnado en las formas culturales de cada época y ha sido capaz de influir en ellas e incluso de transformarlas. La liturgia ha sido así durante siglos un motor de evangelización. Hoy es necesario renovar esta energía en continuidad con la auténtica y viva tradición católica, es decir, según una dinámica dirigida a introducir a los creyentes en la plenitud de la verdad. Se comprende entonces por qué los padres conciliares recomendaron la revisión de los ritos, cuando responda a una utilidad verdadera y cierta de la Iglesia, se lleve a cabo después de haber tenido la precaución de que las nuevas formas se desarrollen, por decirlo así, orgánicamente a partir de las ya existentes. Por el bien de toda la Iglesia, toda reforma debe ir siempre precedida por una concienzuda investigación teológica, histórica y pastoral. El magisterio conciliar, de este modo, invita a evitar desorientar a los fieles, disuadiendo a cualquiera de añadir o quitar o modificar algo en materia litúrgica, por iniciativa propia. El progreso evocado por la Constitución conciliar no compromete en absoluto la comunión eclesial, más bien pretende confirmarla y favorecerla. Exhorto, por lo tanto, a todos aquellos que están llamados a preparar la celebración de los divinos misterios, en particular a los sacerdotes que ejercen el ministerio de la presidencia litúrgica, a custodiar siempre ese respeto de los textos y de los ordenamientos de la liturgia que nace de la actitud interior de la disponibilidad y de entrega a Dios, manifestando humildad frente a su grandeza y fidelidad sincera a la comunión eclesial. ¿Por qué los papas emiten documentos y qué son? Esta semana el Vaticano anunció la próxima publicación de la esperada encíclica del Papa León XIV Magnificat Humanitas. En medio de la expectativa por la encíclica hay un renovado interés por entender qué son los documentos papales. Comprender estos documentos se ha vuelto importante también para los católicos, ya que normalmente revelan la visión pastoral y teológica del Papa para la Iglesia. Entonces, ¿cuáles son los distintos tipos de documentos papales y cómo deberían interpretarlos los católicos? El primero, bulas. Una bula papal es una carta papal formal autenticada con el sello del Papa. El nombre bula proviene del latín bula, que significa sello. Las bulas han sido usadas por los papas desde la Alta Edad Media y han sido un medio popular para comunicar sus decisiones fuera de Roma, incluyendo denunciar herejías, convocar cruzadas, establecer años jubilares e imponer excomuniones de alto perfil. Desde al menos el siglo XIII, estos documentos se han autenticado mediante un sello de plomo con el nombre del Papa en un lado y las cabezas de los santos Pedro y Pablo en el otro. En algunos casos también se autenticaban con el anillo del pescador, el anillo del Papa. En tiempos modernos, los papas han usado bulas para anunciar años jubilares, nombrar obispos y emitir constituciones apostólicas, por lo general están redactadas en latín y ahora se autentican con un sello estampado en tinta roja, en lugar de un sello físico. Las bulas son el único documento formal en el que un pontífice se referirá a sí mismo como Servo Servorum Dei, siervo de los siervos de Dios. Ejemplos modernos incluyen la bula con la que San Juan XXIII inauguró el Concilio Vaticano II en 1962 y la bula con la que el Papa Francisco proclamó el Jubileo de la Esperanza en 2025. Las constituciones apostólicas están entre los documentos más autorizados que un papa puede emitir. Según el derecho canónico, el Papa es un legislador supremo de la Iglesia al poseer la potestad ordinaria, que es suprema, plena e inmediata, y universal en la Iglesia. Las constituciones apostólicas son un medio por el cual el Papa establece leyes, define doctrina en casos raros
y realiza cambios institucionales en la Iglesia como erigir una diócesis o reorganizar oficinas de la Curia Romana. En raras ocasiones se han utilizado constituciones apostólicas para emitir declaraciones ex cátedra, que definen doctrina, las cuales se consideran infalibles y obligatorias para todos los católicos. Ejemplos recientes incluyen las solemnes declaraciones de la Inmaculada Concepción en 1854 y de la Asunción en 1950. Encíclicas. Una encíclica papal es una carta escrita por el Papa, principalmente a los obispos, pero también a los católicos y a todas las personas, sobre determinadas cuestiones sociales, morales o teológicas. Según la edición de 1917 de la Enciclopedia Católica, las encíclicas eran cartas enviadas a todos los obispos de la cristiandad, o al menos a todos los de un país en particular, y destinadas a guiarlos en sus relaciones con sus fieles. Las encíclicas, junto con sus homilías y exhortaciones apostólicas, forman parte de la autoridad docente cotidiana del Papa, conocida como su magisterio ordinario. Los papas las usan comúnmente para señalar prioridades pastorales para la Iglesia y el mundo. Las encíclicas no son meras cartas ni expresiones de la opinión del Papa, tienen un peso doctrinal significativo y se citan con frecuencia como fuentes importantes de la enseñanza católica. Según Lumen Gentium, la número 25, los católicos deben prestar obsequio religioso de la voluntad a estas cartas como magisterio auténtico del romano pontífice, aun cuando no hable ex cátedra. Así, aunque Magnificat Humanitas del Papa León quizá no alcance el nivel de una declaración ex cátedra, seguiría formando parte de su enseñanza que los católicos deben tratar con respeto. Las exhortaciones apostólicas. Las exhortaciones apostólicas son documentos emitidos por el Papa para alentar a los fieles en asuntos de fe, en particular para promover ciertas devociones o para orientar a los católicos al responder a desafíos sociales. Un ejemplo reciente es la exhortación apostólica del Papa León Dilexit Te, en la que recordó a los fieles la naturaleza inseparable de la fe y el servicio a los pobres. Si bien las exhortaciones no son infalibles, también indican las prioridades del Papa. Por ejemplo, Laudate Deum del Papa Francisco, en las que subrayó la urgencia de afrontar los desafíos ecológicos, ha impulsado a muchos católicos a implementar medidas y a fundar institutos dedicados a preservar la visión ecológica del Papa. Los papas también han publicado regularmente exhortaciones apostólicas post-sinodales, respuestas de un pontífice al trabajo de un sínodo de los obispos. Dos exhortaciones post-sinodales bien conocidas son Christi Fidelis Laici en 1988 y esta de San Juan Pablo II y la controvertida Amoris Laetitia del Papa Francisco. Siguiente, los motu proprios. Mientras que las constituciones apostólicas y otros documentos papales suelen emitirse en respuesta a los fieles, un motu proprio se emite por iniciativa del propio Papa. Su nombre, de hecho, significa por su propio impulso. Un motu proprio es una forma común en que un pontífice puede cambiar el derecho de la Iglesia y las dimensiones burocráticas de la Curia Romana. Por ejemplo, en noviembre de 2025, el Papa León emitió un motu proprio reestructurando la gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, permitiendo que no cardenales puedan servir como sus presidentes. En tiempos modernos, los motu proprios también se han usado para regular la liturgia. Ejemplos recientes incluyen Summorum Pontificum de Benedicto XVI en 2007, que permitió mayor libertad a los sacerdotes para celebrar la misa tradicional en latín, y Traditiones Custodes del Papa Francisco en 2021, que impuso las restricciones a su celebración. Los motu proprio y las constituciones apostólicas normalmente entran en vigor cuando se publican en las actas oficiales de la Santa Sede, la Acta Apostolicae Sedis. Y rescriptos papales. Los rescriptos papales son las respuestas oficiales del Papa o de un dicasterio a una petición. Según el Canon 59 del Código de Derecho Canónico, estos documentos pueden conceder privilegios y dispensas y aclarar leyes existentes. Un ejemplo reciente es el rescripto de 2023 del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos sobre la aplicación
de Traditiones Custodes, que aclara las condiciones bajo las cuales se concedería permiso para que los sacerdotes celebren la misa tradicional en latín. Alocuciones, discursos. Estos son los tipos más comunes de documentos papales, que van desde discursos formales, tradicionalmente llamados alocuciones, homilías, mensajes especiales y catequesis semanales. Las alocuciones y discursos papales también son indicadores importantes de las prioridades papales en cuanto a lo pastoral, y las catequesis durante sus audiencias generales cada semana son expresiones particularmente destacadas de su pensamiento. Por ejemplo, las catequesis impartidas por el Papa Juan Pablo II de 1979 a 1984, durante sus audiencias generales sobre la sexualidad humana y la persona humana, formaron la base de lo que se ha denominado la teología del cuerpo. En el caso de León XIV, muchos de sus discursos públicos se han dedicado al tema de la paz y la interpretación del Concilio Vaticano II y la inteligencia artificial. Se espera que la primera encíclica de León aclare la respuesta de la Iglesia a la inteligencia artificial y a otras tecnologías en desarrollo, pero muchos de sus discursos, incluido su primer discurso a los cardenales, después de su elección ya han señalado a la inteligencia artificial como un enfoque central de su pontificado. Y por último, quirógrafos. Un documento papal poco utilizado. El quirógrafo es empleado por el Papa únicamente para reorganizar la curia romana. Además, circula solo dentro de la curia romana. Un ejemplo reciente es el quirógrafo que el Papa Francisco emitió en 2014 para establecer la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores. Cardenal presenta decálogo para comprender el mensaje central de Magnificat Humanitas. El cardenal Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago de Chile, ofreció un decálogo para comprender el mensaje central de Magnificat Humanitas, la primera encíclica del Papa León XIV, presentada este pasado 25 de mayo. En su encíclica, cuyo tema es la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial, el Papa León XIV hace un llamado tanto a la sociedad como a quienes diseñan las tecnologías de inteligencia artificial para que se sometan a restricciones éticas más rigurosas en el respeto de la dignidad humana y de la sacralidad de la vida. En ese contexto, Monseñor Chomalí compartió en sus redes sociales 10 puntos para una mayor comprensión del mensaje central del Santo Padre en este documento. Primero, la persona humana está en el centro de todo progreso tecnológico. Segundo, el gran desafío de nuestro tiempo no es técnico, sino humano y espiritual. Tercero, la inteligencia artificial debe estar al servicio del bien común. Cuarto, la dignidad humana no depende de la productividad ni de las capacidades. Quinto, la fragilidad no es un defecto que deba eliminarse. Sexto, ninguna inteligencia artificial puede reemplazar la experiencia humana. Séptimo, la verdad es un bien común que debe ser protegido. Octavo, el trabajo humano no puede quedar sometido a la lógica de las máquinas. Noveno, la libertad está amenazada por nuevas formas invisibles de control. Y décimo, la paz y la civilización del amor son la verdadera alternativa al poder tecnológico. El presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Monseñor René Rebolledo Salinas, por su parte expresó su gratitud al Santo Padre por esta publicación, al tiempo que destacó la profunda sintonía del documento con los desafíos pastorales y sociales de Chile. En ese aspecto señaló especialmente la preocupación del Papa por la vulnerabilidad de los jóvenes frente a las adicciones tecnológicas y la manipulación digital, reto presente hoy en el país, y consideró que uno de los grandes desafíos de la Iglesia hoy es transformar el entusiasmo de los jóvenes en un testimonio misionero permanente.
El entorno digital es el territorio de misión natural para las nuevas generaciones, afirmó el prelado, advirtiendo que no basta con apagar las pantallas, debemos acompañarlos para que lleven la luz del Evangelio a este nuevo continente. Asimismo mencionó el próximo Seminario Internacional de Comunicaciones que se llevará a cabo en Chile el 27 y 28 de julio con el tema Los desafíos de la inteligencia artificial. La publicación de Magnifica Humanitas llega en un momento providencial, ya que todos los obispos del país nos reuniremos a fines de julio en el Seminario de Comunicaciones sobre IA. Señaló, encuentro que tomará la encíclica como texto base iluminador. Finalmente, frente a la advertencia del Papa sobre cómo la IA puede debilitar la verdad y la vida democrática, Monseñor Rebolledo Salinas destacó que en el escenario actual de las transformaciones políticas y sociales, el rol de la Iglesia continuará siendo el de iluminar la conciencia desde el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia. El Santo Padre es claro, una tecnología que busca solo el rendimiento económico construye una nueva Babel que sacrifica a los más débiles, subrayó el prelado y reflexionó. En Chile esto nos interpela directamente a estar más cerca de las nuevas pobrezas emergentes. Al mismo tiempo exhortó a proteger la verdad en un tiempo donde la desinformación y las inteligencias artificiales pueden confundir lo verdadero con lo falso. Iglesia Magallánica celebra 10 años de ordenación episcopal de Monseñor Óscar Blanco Martínez. En un ambiente de profunda gratitud, comunidad y oración, la diócesis de Punta Arenas conmemoró el 10º aniversario de la ordenación episcopal de su pastor Monseñor Óscar Blanco Martínez. La solemne celebración eucarística tuvo lugar el pasado 19 de mayo a las 19 horas en el Templo Catedral de Punta Arenas, acompañado por toda la comunidad diocesana. La Eucaristía contó con la presencia de numerosos fieles de la diócesis, de las comunidades parroquiales, educativas y religiosas, movimientos apostólicos y numerosos sacerdotes y diáconos, quienes se reunieron para dar gracias por el ministerio de su pastor, quien ha guiado a la iglesia más austral de Chile con un fuerte acento en la cercanía y la misión comunitaria. Durante su homilía, Monseñor Blanco repasó con emoción esta década de servicio eclesial, el cual comenzó el 19 de mayo de 2016, cuando fue consagrado obispo en la diócesis de San Juan Bautista de Calama, antes de ser trasladado por el Papa Francisco a tierras magallánicas en 2022. Celebrar 10 años de episcopado es ante todo un acto de acción de gracias al Señor, que se fía de nuestra debilidad. Estos años han sido de aprendizaje, de caminar junto al pueblo de Dios, primero en el norte del país y hoy en esta hermosa y desafiante tierra magallánica, señaló el padre obispo Óscar. Durante la homilía, además, el obispo compartió los 3 ejes conceptuales que han definido su servicio durante estos 10 años. Gratitud, un reconocimiento a la fuerza divina que lo ha sostenido en las diversas realidades territoriales que le ha tocado pastorear. Preocupación, entendida como la vigilancia constante del pastor que busca estar presente en los lugares donde existe dolor o vulnerabilidad. Y por último, esperanza, la certeza de que el acompañamiento espiritual es el motor para la superación de las crisis sociales. Al concluir, nuestro padre obispo Óscar aprovechó la instancia para agradecer al clero local, ministros y diáconos, pero centró su mensaje final
en la misión externa de la Iglesia. Que nuestra preocupación siempre esté por los más pobres y desamparados. Que sepamos acompañar a los necesitados y ayudarles a salir adelante, expresó el prelado, instalando a los fieles a no ser indiferentes ante las realidades de exclusión en la Patagonia. Aleluya. Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Del Evangelio según San Juan. Dijo Jesús: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Dios no es un ser solitario y aburrido. Dios es música, alegría, fiesta. Así lo quieren expresar nuestros hermanos orientales cuando dicen que la Santísima Trinidad es perijoresis, es decir, danza. Dios que salta de júbilo en una danza eterna de amor. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es familia. Dios es comunidad. Dios es éxtasis de amor. El Padre se da totalmente en el Hijo. El Padre y el Hijo se entregan al Espíritu Santo en un abrazo de unidad. La Trinidad es el amante, el amado y el amor. Dios no es estático, no está cerrado en sí mismo. Es comunión, relación viva entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se abre a la comunidad, a la humanidad y al mundo. La teología llama a esta realidad la pericoresis, es decir, una danza de amor recíproco. El Padre es fuente y origen de todas las luces y tuvo la genial idea de crear una criatura semejante a Él, capaz de escuchar la música de Dios. Al lugar donde esto sucedía se le denominó paraíso, y nuestros primeros padres escuchaban embobados la música de Dios a la brisa de la tarde. Pero Dios creó a nuestros padres libres, con capacidad de decidir por sí mismos, y Dios se arriesgó a que unas criaturas creadas a su imagen y semejanza le pudieran decir no. A eso se le llama pecado. Decir a Dios que no es no querer escuchar su música, es no querer entrar en sintonía con Él, es no creerle a Dios capaz de hacernos felices y buscar la felicidad por nuestra cuenta, y por eso fueron arrojados del paraíso. El Hijo. El Padre, en un arranque de generosidad para llevar adelante su proyecto, nos entregó lo mejor que tenía, su propio Hijo.
para que sonara de nuevo en nuestro mundo la música de Dios. La música de Dios es el amor, y Jesús cantó esta música en un tono mayor y en tono menor. En tono mayor, cuando hablaba de Dios, su Padre, nos habló de un Padre compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en piedad, como dice la primera lectura de hoy. Un Dios de amor y de paz, como aparece en la segunda lectura. Un Dios que no ha mandado su Hijo al mundo para juzgar, condenar ni castigar, sino para salvar. Pero también cantó en tono menor, cuando Dios viene a los suyos y los suyos no lo reciben. Cuando los hombres prefieren la tiniebla a la luz. Con todo, Jesús sueña con un mundo de hermanos, con un mundo de iguales, con una humanidad como una gran familia. Pero esto era demasiado revolucionario y lo mataron. Mataron su cuerpo, pero no su alma, ni sus sueños, ni su música. Al resucitar, todo recomienza de nuevo con una nueva fuerza. Por eso nos envía su Espíritu. Y el Espíritu Santo, está encargado de tomar la batuta en esta orquesta y hacer resonar en este mundo la canción de la alegría, la melodía de la fraternidad. También, como buen director de orquesta, tiene que estar afinando constantemente a los músicos que se bajan de tono, que se desafinan demasiado. Y desafinamos cuando seguimos creyendo que Dios es un ser lejano, que condena, que castiga, y no un Padre que acoge, que perdona, que acaricia, que nos besa y abraza. Desafinamos cuando queremos comprar a Dios con nuestro esfuerzo y nuestras obras y no nos damos cuenta que Él es gratuito y que no lo podemos comprar con nada. Desafinamos cuando no nos amamos, cuando no buscamos la unidad, cuando somos personas pantallas y no puentes. Nadie expresó mejor lo que era la Trinidad como San Juan de la Cruz, cuando habla de un Dios Padre como una música callada, un Dios Hijo como una soledad sonora y un Dios Espíritu Santo como la cena que recrea y enamora. Ha llamado y ha elegido, ha puesto su mirada en sus hijos amados. Al Dios creador, al Dios salvador, al Dios del amor. Al Dios creador, al Dios salvador, al Dios del amor, nuestra eterna alabanza. Y Padre de los cielos, que conduces al mundo entero, recibe nuestra gratitud por tu amor de predilección. No cese la alabanza, sí. Señor y Maestro, Hijo amado y enviado, recibe nuestra gratitud por tu amor de predilección. No cese la alabanza, sí. Al Dios creador, al Dios salvador, al Dios del amor. Nuestra eterna alabanza.
Salvador, al Dios del amor, al Dios creador, al Dios Salvador, al Dios del amor, nuestra eterna alabanza. La solemnidad de la Santísima Trinidad. El domingo pasado, con la solemnidad de Pentecostés, terminó el tiempo de la Pascua. El lunes retomamos el tiempo ordinario, es decir, el tiempo de la Iglesia con el color verde como color litúrgico. Un tiempo en el que estamos llamados a vivir el Evangelio en la normalidad de la vida cotidiana, dando testimonio de la alegría de ser discípulos de Jesús crucificado y resucitado. Si nos detenemos un momento y miramos hacia atrás, podemos ver un plan único. Desde el cielo, Dios Padre vio lo lejos que se habían extraviado los hombres después del pecado de Adán y Eva. Eran incapaces de encontrar el camino de regreso a la casa del Padre. Envió a los profetas para que les ayudaran a encontrar el camino y no solo no lo escucharon, sino que los mataron. Al final, movido por la compasión, envió a su único Hijo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, compartió nuestra condición humana en todo menos en el pecado, ayudándonos a recordar que hemos sido creados por Dios, que somos sus hijos y que Dios es Padre. Con sus palabras y su vida nos enseñó con la verdad el camino de vuelta al Padre, la vida eterna. De este modo Jesús nos manifestó el rostro del Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nos recordó que el camino al cielo es posible para todos, que no debemos temer, no debemos avergonzarnos, porque Dios Padre es amor, es fidelidad, es misericordia. Jesús, obediente al Padre, murió en la cruz por nuestra salvación. Al tercer día resucitó, venciendo el pecado y la muerte, abriendo así el camino para que volvamos a su Padre y a nuestro Padre. Este fue el tiempo de Pascua. Es un camino que podemos recorrer con confianza porque Jesús ascendió al cielo y nos dio el Espíritu Santo en Pentecostés. El primer don para los creyentes, el amor hecho persona, derramado en nuestras personas para que vivamos como hijos de Dios. De este modo podemos comprender por qué hoy la liturgia nos hace vivir la solemnidad de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primeros ecos de Magnífica Humanitas, en Chile. La dignidad humana en el centro del desarrollo de la inteligencia artificial. Tras la publicación oficial de Magnífica Humanitas, la primera encíclica del Papa León XIV, enfocada en la custodia de la persona humana frente a la inteligencia artificial. Revisamos algunos de los primeros ecos en Chile sobre este documento. El presidente del episcopado, arzobispo René Rebolledo, el vicerrector de comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, académico Eduardo Arriagada, y el secretario pastoral de la Conferencia Episcopal de Chile, el padre Heriberto Cabrera. El histórico documento pontificio plantea que la rápida evolución de la IA y la digitalización constituyen un verdadero cambio de época. El Papa utiliza la figura bíblica de la Torre de Babel para advertir sobre el riesgo de usar la tecnología como un proyecto de dominio que deshumaniza y excluye a los más débiles. Frente a esto, el pontífice propone el camino de Nehemías: reconstruir la sociedad mediante la responsabilidad compartida, el diálogo y el cuidado del bien común. Arzobispo Rebolledo nos dice: considerar los desafíos de la IA ante los desafíos pastorales y sociales. El presidente de la SECH, el arzobispo René Rebolledo, manifestó su alegría como también su gratitud al Papa León XIV por la publicación de Magnífica Humanitas, destacando su profunda sintonía con los desafíos pastorales y sociales del país.
Invitó a conocer desde ya el documento, reflexionarlo y estudiarlo tanto personal como en comunidad, procurando responder a los retos que nos plantea para nuestro medio. Acompañar a los jóvenes en el continente digital. Monseñor Rebolledo conectó la preocupación del Papa por la vulnerabilidad de los jóvenes frente a las adicciones tecnológicas y la manipulación digital con la realidad nacional. El arzobispo enfatizó que uno de los más grandes desafíos de la Iglesia hoy es transformar el entusiasmo de los jóvenes en un testimonio misionero permanente. El Papa León XIV nos advierte en su encíclica sobre los riesgos de dejar a los niños y jóvenes solos frente a la tecnología. Para nosotros esto confirma que el entorno digital es el territorio de misión natural para las nuevas generaciones. No basta con apagar las pantallas, debemos acompañarlos para que lleven la luz del Evangelio a este nuevo continente. Por otra parte, como respuesta concreta y anticipada a este desafío global, la Iglesia en Chile se prepara para el 7º Seminario Internacional de Comunicaciones a realizarse entre el 27 y el 28 de julio, cuyo tema central es precisamente los desafíos y la inteligencia artificial. Este evento, coorganizado por la Conferencia Episcopal de Chile y la Pontificia Universidad Católica, junto a diversas instituciones, reunirá a 35 obispos de la Conferencia Episcopal. Esta convocatoria refleja el esfuerzo por vivir la sinodalidad en la práctica, buscando transitar hacia una iglesia que discierne en comunión los nuevos retos de la sociedad. La publicación de Magnificat Humanitas llega en un momento providencial, ya que todos los obispos del país nos reuniremos a fines de julio en el Seminario de Comunicaciones sobre IA. Sin duda, será un texto base e iluminador de este encuentro. Procuraremos discernir en comunión y mutua corresponsabilidad de desafíos que nos plantean, buscando el modo de afrontarlos a fin de que la tecnología sirva al desarrollo humano integral. Finalmente, frente a la advertencia de la encíclica sobre cómo la IA puede debilitar la verdad y la vida democrática, el arzobispo de La Serena reafirmó el compromiso de la Iglesia en Chile. En el actual escenario de transformaciones políticas y sociales, el rol eclesial seguirá siendo iluminar la conciencia desde el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, animando la esperanza, la justicia y la paz, y la amistad cívica del país, y acompañando a las nuevas pobrezas emergentes. El Santo Padre es claro: una tecnología que busca solo rendimiento económico construye una nueva Babel, que sacrifica a los más débiles. En Chile, esto nos interpela directamente a estar más cerca de las nuevas pobrezas emergentes. La inteligencia artificial debe ser ponderada desde la doctrina social de la Iglesia, para que nadie quede excluido ni descartado por los algoritmos, agregando que en un tiempo donde la desinformación y las inteligencias artificiales pueden confundir lo verdadero con lo falso, la verdad debe protegerse como un elemento clave para el bien común. Coincidiendo con la mirada del arzobispo Rebolledo, el vicerrector de comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el académico Eduardo Arriagada, señala esta encíclica que actualiza la doctrina social surgida con Rerum Novarum frente a los efectos de la industrialización. Me resulta especialmente significativa por su impacto en la comunicación y la educación. El periodista y también exdecano de la UC explica: como académico de la Universidad Católica me hace sentir tranquilo de pertenecer a una institución que es parte de una iglesia atenta y cuidadosa ante los efectos del desarrollo tecnológico, pero al mismo tiempo profundamente desafiado a no limitarme a observar estos cambios desde lejos. Me interpela a estudiar y a comprender esta transformación, buscando asegurar que el desarrollo de la inteligencia artificial esté al servicio de la dignidad de las personas. El padre Heriberto Cabrera, una tecnología al servicio de la persona. El secretario adjunto para la pastoral, el padre Heriberto Cabrera, quien se encuentra impulsando diversos proyectos de aplicación de la IA a nivel pastoral, tanto en Chile como en América Latina, enfatiza: la encíclica no representa la inteligencia artificial como enemiga de la fe ni como una solución automática a los problemas humanos. Reconoce que la tecnología puede ayudar a curar, conectar, educar y cuidar la casa común,
pero advierte que también puede dividir, descartar y generar nuevas injusticias cuando no se orienta al bien común. El padre Heriberto Cabrera agrega que por eso el Papa propone un discernimiento que va más allá de la regulación técnica o de la sola ética aplicada. La pregunta es también antropológica, cultural, pastoral y evangelizadora. ¿Qué significa permanecer verdaderamente humanos en un tiempo marcado por algoritmos, automatización, concentración de datos y nuevas formas de comunicación? En este horizonte, el sacerdote explica que Magnificat Humanitas subraya que la dignidad de la persona no depende de su rendimiento, utilidad o productividad. Toda innovación debe ser evaluada desde su capacidad para servir a la vida, proteger a los más frágiles y favorecer la justicia social, fortalecer la educación, cuidar el trabajo humano y promover una cultura del encuentro. Citando el documento, tenemos el deber urgente de permanecer profundamente humanos, custodiando con amor esa magnífica humanidad que se nos ha dado y revelado en plenitud en Cristo. Para la Iglesia en Chile, esta encíclica ofrece una oportunidad relevante para profundizar el discernimiento sobre la inteligencia artificial en colegios, universidades, comunidades cristianas, medios de comunicación, servicios pastorales y espacios de evangelización digital. En un contexto donde las nuevas tecnologías influyen en la formación de las personas, en la comunicación pública, en el trabajo y en la vida social, el llamado del Papa ayuda a orientar estos procesos desde la dignidad humana, el bien común, la justicia y la fraternidad, destaca el padre Heriberto Reyes, haciendo una invitación a leer, acoger y discernir Magnificat Humanitas en comunidades, establecimientos educacionales, universidades, parroquias, movimientos, equipos pastorales y espacios digitales, para que la tecnología esté siempre al servicio de la persona humana y contribuya a una sociedad más justa, fraterna y abierta al Evangelio. Nuestro semanario diocesano Enemigo de la Familia nos trae las siguientes noticias e informaciones. Primero, una leve modificación, pero relevante en el fondo. El día sábado anterior conocimos el nuevo logo de nuestra iglesia durante este año. Nos preparamos para el 2027 celebrar los 80 años de la Iglesia Diocesana. Iglesia Diocesana caminando juntos. En la misma página 1, la carta encíclica del Papa León XIV, Magnificat Humanitas, sobre la custodia de las personas humanas en el tiempo de la inteligencia artificial. Una grandiosa reflexión moral para los tiempos que vivimos. En la página 2, la Iglesia Diocesana celebró su fiesta patronal en honor a María Auxiliadora en camino a sus 80 años. Vemos imágenes de la celebración eucarística en el Liceo San José, en su gimnasio, luego el recorrer por las calles de Punta Arenas hasta el Santuario María Auxiliadora, para que en la explanada de la Plaza Bulnes, hace 80 años, el Congreso Eucarístico Nacional, también tenemos en ese espacio la posibilidad de celebrar nuestra iglesia, celebrar nuestra fe. En la misma página 2, la celebración también tuvo expresiones de fe y devoción en distintas comunidades de la región. Y vemos fotografías de Puerto Williams, de Porvenir y de Puerto Natales. En la página 3, en Puerto Natales, niños y niñas recibieron por primera vez a Jesús Eucaristía en Pentecostés. Pentecostés en la sede parroquial de Cristo Obrero. Vigilia Juvenil de Pentecostés en la Parroquia Santuario María Auxiliadora y el Instituto Don Bosco. Vigilia de Pentecostés en Puerto Williams. Infancia misionera en Tierra del Fuego. Te Deum de las Glorias Navales el día 21 de mayo en nuestra catedral. Invitación para el próximo 12 de junio, fiesta patronal, el Día del Sagrado Corazón, es el día de nuestra catedral. La OFS invita a un ciclo de charlas franciscanas. La primera será este sábado 6 de junio, desde las 6 de la tarde, dada por el diácono Eduardo Castillo Vera, en estos 800 años de la muerte de San Francisco de Asís. El tema, ¿quién es Francisco de Asís? Y cerramos esta lectura de noticias
con la solemnidad de Corpus Christi que se vivirá el próximo domingo 7 de junio en la catedral. A las 6 de la tarde, procesión y luego la Eucaristía. Santoral Católico de la Semana. Hoy domingo 31 de mayo, en el domingo de la solemnidad de la Santísima Trinidad, el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno saluda a los jóvenes y adultos que recibirán hoy el sacramento de la confirmación. Y a ustedes, queridos auditores, les recordamos el elenco de santos y santas que se celebrarán esta semana que se inicia, para que saluden a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 31, visitación de la Virgen a Santa Isabel. Mañana lunes 1 de junio, San Justino y San Juvenal. El día martes 2, San Marcelino y San Erasmo. El día miércoles 3, San Maximiliano y San Carlos. El día jueves 4, Santa Frida. El día viernes 5, San Bonifacio y San Salvador. El día sábado 6, San Norberto. Y el próximo domingo 7, San Claudio y Santa Claudia. Hermanos y hermanas, finalizamos esta edición semanal de nuestro programa del Santuario de Jesús Nazareno en medio de nuestra comunidad y por medio de Polar Comunicaciones en un día de alegría. La semana pasada fue Pentecostés y hoy el Espíritu Santo llega a jóvenes de nuestro santuario a las 4 de la tarde. Tendremos misa de confirmaciones con nuestro obispo para poder vivir esta experiencia del Espíritu Santo entregándose como don a estos jóvenes que se han preparado convenientemente para recibirlo. En el mundo civil estamos viviendo el Día del Patrimonio, una fiesta cultural histórica que vivimos todos los últimos domingos de mayo en nuestro Chile. Celebrar, por supuesto, el patrimonio vivo que significan nuestras personas en las comunidades, lo que hace la Iglesia desde hace tanto tiempo y que estamos conmemorando en particular desde el domingo pasado hacia el próximo año en estos 80 años de la Iglesia de Magallanes como diócesis. Esta madurez que tomó la Iglesia de Magallanes en su proceso reconocido por la Iglesia de Roma. Hermanos y hermanas, nos despedimos de este programa esperando encontrarnos la próxima semana. Que estén muy bien. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.